todo caso, vamos a empezar. Ok, bueno, vamos a empezar con este repaso muy interesante sobre el sistema respiratorio. Para ello, vamos a conocer, vamos a explicar conceptos básicos, ya que conocemos nosotros el sistema respiratorio como tal. Y este está compuesto sobre todo por dos pulmones y una serie de vías aéreas, y además va a cumplir con la función más importante tanto de conducir al medio interno el O2 y eliminar el CO2 de nuestro organismo. Esta función se le conoce como hematosis, que es propia del intercambio de gases, ¿no? Aparte de ello, vamos a mencionar otras funciones que puede cumplir el sistema respiratorio, como la de conducción, que es llevar el oxígeno hacia nuestro organismo, sobre todo hacia la porción respiratoria que nosotros vamos a profundizar más adelante. Además, la filtración, que va a tener la función de filtrar sobre todo el polvo y otras partículas que ingresan con el aire durante la respiración. Además, la hematosis, que es el intercambio de gases, y la fonación. La fonación, esto se debe a de que cuando el aire ingresa por la laringe, junto con otros tipos de estructuras, va a proceder a realizarse la fonación, que es nuestra forma de comunicarnos entre nosotros. Además, vamos a ver la división funcional. La división funcional tenemos tanto en dos partes, la porción conductora y la porción respiratoria. En cuanto a la porción conductora, vamos a presenciar tanto las cavidades nasales, los senos asociados, nasofaringe, bucofaringe, propio, más que todo propio de la faringe, luego consecuente a la laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales. En esta parte quisiera mostrarles este esquema, sobre todo para que podamos identificar que de la tráquea va a ramificarse a los bronquios primarios o bronquios principales, y estos van a seguir segmentándose por niveles. Vamos a llegar hasta determinado nivel, que podría considerarse aproximadamente el nivel 16, que podemos observar el bronquiolo terminal. Y este bronquiolo terminal va a tener hasta aquí, vamos a ver la función de tanto de transporte del oxígeno, filtración del oxígeno, humectación y calentamiento del aire inspirado. ¿Qué pasa a partir del bronquiolo terminal? Va a existir una transición. Ustedes pueden observar aquí que existe una transición del bronquiolo terminal, ahora es bronquiolo respiratorio. Entonces, vamos a observar que esta transición al bronquiolo respiratorio también se va a diferenciar en las funciones. ¿Por qué? Porque a partir del bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, sacos alveolares y los alveolos van a cumplir con la función del intercambio gaseoso. Y esto es porque el bronquiolo respiratorio va a tener dentro de su estructura alveolos, ¿no? Entonces, de por sí, el alveolo es quien va a ser la unidad funcional del intercambio gaseoso. Además, podemos observar en este esquema también tanto la porción conductora a los órganos mencionados anteriormente, y también podemos observar en cuanto a las vías respiratorias superiores e inferiores un poco más para poder ubicarnos mejor. Ahora, vamos a proceder explicando las partes anatómicas. Tenemos en sí las cavidades nasales, todas ellas vamos a explicarla más a fondo. A continuación, nasofaringe, laringe, tráquea, los bronquios principales que se van a ir ramificando en bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y finalmente los alveolos. Ahora, vamos a ver en cuanto a las cavidades nasales van a tener paredes que van a estar formadas tanto por tejido óseo y cartilaginoso tapizadas por la mucosa, ¿no? Entonces, este tipo de unión ósea cartilaginoso va a estar sobre una lámina propia de tejido conectivo fibroso. Estos datos son histológicos, sobre todo para recordar un poco de cómo están conformadas las cavidades nasales, y de por sí, las cavidades nasales, a este tipo de revestimiento se le va a conocer como la mucosa nasal, pero va a tener diferencias histológicas según las zonas en donde se encuentren. Y aquí vamos a ver tres zonas: la zona vestibular, la zona respiratoria y la zona olfatoria. No hay que asustarnos porque en realidad las diferencias son mínimas, no es mucha, pero eso sí, importante sobre todo recordar las láminas histológicas que vamos a presentar a continuación. La zona vestibular
Esta zona va a ser la más superficial, por así decirlo, porque también está el contacto. Vamos a recordar que de las narinas vamos a presenciar este vestíbulo nasal que está en la zona superficial de las fosas nasales, además de que va a presentar una delimitación por el himen nasal. En nuestro caso, nosotros no podemos nosotros podríamos diferenciarlo porque este epitelio va a ser cubierto por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y a la vez va a proceder glándulas sebáceas y folículos pilosos. Y estas van a constituir la primera barrera para impedir que ingresen tanto partículas o insectos que puedan generar algún tipo de lesión, ¿no? En la zona. Entonces vamos a recordar los dos conceptos. Está revestido por la piel, en este caso es un epitelio poliestratificado no queratinizado, y va a presentar las vibrisas, ¿no? Las vibrisas que nos van, estos vellitos que nos van a ayudar a filtrar mejor, sobre todo las partículas. Y las glándulas sebáceas para permitir un correcto movimiento de esta zona. Además, el vestíbulo nasal va a ayudar a la filtración del aire inspirado. Aquí podemos observar al folículo piloso, así como también si hacemos bien, voy a intentar ver si se puede hacer un zoom. Bueno, ya, en todo caso pueden ver el punterito. Según el punterito vamos a ver de que este tipo de epitelio que podemos ver con un tono más basófilo, este tipo de epitelio va a conformar el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Vamos a ver que hay una ausencia del estrato córneo, que va a ser propio del epitelio poliestratificado plano queratinizado. Entonces, al no presentar este estrato córneo, vamos a decir de que si lo acercamos, la zona más superficial va a presentar células planas que indican este tipo de epitelio. Además, como mencionamos aquí, va a presentar también glándulas sebáceas. Ahora pasamos. Bien, creo que están ingresando más personitas, pero en todo caso, ya, dentro de un momento voy a tratar de volver a pasar el pretest para, va todavía a tener un tiempo más el pretest, no se preocupe. Bueno, pasamos a la zona respiratoria. La zona respiratoria, en este caso vamos a ver que va a ser la zona más amplia y va a estar cubierta tanto por epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes mucosecretoras. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a ver en la siguiente imagen. Cuando decimos nosotros un epitelio pseudoestratificado, da la apariencia de tener varios estratos celulares, pero al final es uno mismo conectado a la membrana basal. Entonces, aquí podemos observar como si fuera que los núcleos están distribuidos en diferentes estratos, pero no, al final todos están conectados a la misma membrana. Y aparte vamos a ver las ciertas glándulas con citoplasma pálido, como podemos ver aquí, que son las células caliciformes, ¿no? Que se van a encargar de la producción del moco. Aparte, estas células tienen una apariencia cilíndrica, alargada, aparte sus núcleos son ovalados y van a tener diferenciaciones. Como podemos ver aquí, estos son los cilios. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a llamarlos como epitelios pseudoestratificados cilíndrico ciliado o también conocido como epitelio respiratorio. En cuanto a estas, junto con el movimiento de los cilios van a conducir el moco hacia la nasofaringe. Y en la lámina propia, aquí también podemos ver esta lámina propia, van a existir tanto glándulas mixtas, vamos a ver glándulas serosas, glándulas mucosas, linfocitos, además de células plasmáticas, ¿no? Entonces aquí podemos observar también, ya que este dibujo está más, se puede observar con mayor detenimiento. Ay, perdón. Bien, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con sus células caliciformes. Ahora, vamos a pasar a la zona olfatoria. Aquí vamos a resaltar sobre todo que en esta mucosa van a existir tres tipos de componentes. Es como un epitelio pseudoestratificado, pero con tres tipos celulares diferentes, ¿no? Y creo que esa es una de las preguntas que estaba en el pretest, ¿no? Aquí podemos observar tanto las células olfatorias, y estas son conocidas como neuronas, y son neuronas bipolares porque presentan dos ramificaciones. Tienen tanto, en cuanto a sus dendritas, aquí podemos observar en este dibujo, en cuanto a sus dendritas van a estar conectadas sobre todo
a diferenciaciones como los cilios. Y en cuanto a sus axones, los axones van a seguir como procesos nerviosos para que puedan dirigir o redirigir los estímulos sensoriales hacia centros superiores, ¿no? Entonces, vamos a ver de que estas neuronas bipolares van a tener proyecciones tanto hacia la cavidad nasal por parte de las dendritas, finalizando en un engrosamiento con los cilios, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Aparte, vamos a ver otro tipo de células, como las células de sostén, que van a ser células cilíndricas. Aquí podemos observar en esta imagen, son células cilíndricas, justo pueden observar también que la estructura es alargada, y van a proveer el sostén mecánico y metabólico a las neuronas, parecido a las neuroglías, ¿no? Aparte, las células basales van a tener una disposición basal conectada a la membrana basal, y sobre todo estas van a ser células madres, de las cuales se pueden diferenciar a las nuevas células tanto olfatorias como a las células de sostén. Entonces ya tenemos estos tres tipos de células, y vamos a también reconocer en la lámina propia, aquí en esta lámina propia, a las glándulas de Bowman, y vamos a ver que estas glándulas de Bowman, como podemos ver aquí, estas glándulas de Bowman van a tener la función sobre todo de brindar el medio necesario para que las células olfatorias, es decir, estas neuronas, puedan captar los estímulos localizados de forma correcta. Ahora, aparte de las glándulas de Bowman, vamos a presenciar diferentes plexos venosos proporcionados por el periósteo, ¿no? En cuanto al epitelio olfatorio, vamos a ver el epitelio pseudoestratificado con los tres tipos celulares, así como la lámina propia va a ser gruesa y continua con el periósteo, que se va a encargar de la irrigación, así como presenta glándulas olfatorias de Bowman, los nervios olfatorios, que son las ramificaciones de los axones, como pudimos ver aquí, y los vasos sanguíneos, ¿no? Como los plexos venosos. Ahora, vamos a ver en este dibujo a más detalle la mucosa olfatoria. Vamos a, sobre todo, recordar que para diferenciar este tipo de mucosas hay tres tipos celulares. Tenemos, en primer lugar aquí, la superficie mucosa, además de recordar las células de soporte, que van a ser las células cilíndricas. En este caso aquí podemos observar son células cilíndricas que van a estar conectadas a la membrana basal. Además, en este caso vamos a ver a las células olfatorias, que tienen que ser dos ramificaciones, tanto de parte de las dendritas y de los axones. Aquí vemos que esta célula tiene tanto su ramificación como parte del axón y como parte de la dendrita. Y vamos a, bueno, más fácil podemos observar que en la membrana basal se encuentran sobre todo las células basales, perdón. Entonces, en la lámina propia vamos a observar sobre todo a nuestras glándulas de Bowman, y a la vez vamos a observar también los plexos venosos, ¿no? Y los nervios, que en este caso. Ahora vamos a observar en esta lámina histológica también, tanto la lámina propia y el epitelio, ¿no? Ahora, en el epitelio nos vamos a enfocar en los tres tipos de células que se mencionó anteriormente. Las células de sostén, las células olfatorias y las células basales. Como recordamos, las células de sostén van a ser cilíndricas y normalmente van a ocupar la mayoría del espacio del epitelio, ¿no? Entonces es un poco más fácil de reconocer. Aquí, en este caso, las células olfatorias, podría decirse que también va a presentar un citoplasma un poco más pálido en esta imagen, además de poder presenciar a las células basales que están unidas a la membrana basal y que van a tener una disposición, en este caso el núcleo, y la disposición va a estar mirando hacia la base, ¿no? La glándula de Bowman en sí, aquí podemos observarlas, en sí son de tipo seroso, estas glándulas son de tipo seroso, y nos van a ayudar a proporcionar el medio necesario para que se puedan captar los estímulos adecuados, y recordar que las células olfatorias, al ser neuronas, van a captar estos estímulos y transmitirlos a los centros superiores, ¿no? Estímulos odoríferos, sobre todo. Bien, vamos a pasar. Ya, bien, vamos a pasar ahora a la laringe. En cuanto a la laringe, vamos a ver que estas van a estar constituidas por un esqueleto cartilaginoso formado por varias piezas,
Y vamos a ver tanto cartílago hialino y elástico, ¿no? En cuanto al cartílago hialino, vamos a ver el cartílago por parte de la tiroides, cricoides y aritenoides. Aquí podemos observar el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, además del cartílago elástico que vamos a ver en una futura lámina histológica que es de parte del epiglotis. Van a estar unidas entre sí por tejido conectivo elástico y músculo estriado, además que esto permite que no colapse la luz, ¿no? Vamos a ver dos partes importantes en cuanto a la mucosa y la lámina propia. La mucosa va a tener un epitelio de tipo respiratorio, salvo en zonas expuestas que van a poseer un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. En este ejemplo podemos ver a la epiglotis. Además, en la lámina propia vamos a observar el tejido conjuntivo rico en fibras elásticas con algunas glándulas mixtas, sobre todo de predominio mucoso. Y en cuanto a las cuerdas vocales, vamos a tener dos, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Bueno, de parte de las cuerdas vocales falsas vamos a resaltar el epitelio respiratorio, que además va a presentar un ligamento vocal, y las cuerdas vocales verdaderas, que va a presentar el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Entre ambas va a presentar un espacio conocido también como ventrículo laringio o de Morgano. Ahora, vamos a verlo mejor aquí, vamos a volver a mencionar estos conceptos. En cuanto a la cuerda vocal superior, como se mencionó, va a presentar sobre todo un epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí no se puede ver con mucho zoom. En realidad podríamos identificar que que la disposición es cilíndrica, pero ante todo vamos a ver de que este epitelio respiratorio va a estar acompañado tanto de las glándulas mixtas, que en su mayoría tienen un predominio mucoso, como podemos ver aquí, sobre todo las semilunas de Januzzi, y los infiltrados linfocitarios, porque como recordamos esta zona, al ser una zona altamente contaminada, vamos a ver que va a presentar sobre todo estos linfocitos, ¿no? Otra cosa para poder ver en este siguiente dibujo es de que la cuerda vocal superior va a estar acompañada de la cuerda vocal inferior, pero a la vez separada por el ventrículo laringio de Morgani, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, vamos a ver aquí en esta siguiente lámina histológica que la cuerda vocal falsa, en este caso, va a estar compuesta por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, que tiene ausencia del estrato córneo. Sobre todo si hacemos un zoom, vamos a poder observar que las células más superficiales tienen esta apariencia plana, acompañado de estratos celulares. Aquí podemos ver que también hay folículos linfoides, parte de la zona que es altamente contaminada. El tejido muscular estriado, en este caso, vamos a ver que este tipo de músculo va a ser propio bien de los músculos intrínsecos de la laringe, que ayudan también a la fonación. En este caso, vamos a ver que la ubicación va a ser después de reconocer el ventrículo laringio, ¿no? Bien, vamos a admitir a los que están ingresando. Ahora sí. Una vez vista esta lámina, vamos a proceder a mencionar al siguiente órgano. En este caso tenemos a la epiglotis. Este cartílago, como lo mencionamos, es un cartílago sobre todo elástico que va a presentar dos superficies, es decir, dos caras, tanto una cara bucal y una cara respiratoria. La cara bucal también tiene el nombre de cara lingual o superficie lingual. Esta superficie lingual va a tener una característica del epitelio. El epitelio, aquí como podemos observar, es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Aquí podemos observar varios estratos y sobre todo en la siguiente imagen vamos a verlo con mayor detalle. Para el lado contrario, en la otra cara respiratoria, o en este caso también conocida como respiratoria o laringia, el epitelio va a ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado, además de presentar infiltrados linfocitarios propios de la zona y tejido cartilaginoso elástico, ¿no? Que se va a ubicar en el centro. En cuanto a estos pequeños folículos, vamos a mencionar ahora a mayor detalle. En cuanto a mayor detalle, vamos a ver el acercamiento de la cara respiratoria,
Estas son el epitelio respiratorio o pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Lo vamos a ver constantemente porque casi todas las vías respiratorias tienen este tipo de epitelio, además de presentar un tejido conectivo con algunas fibras elásticas, folículo infiltrado. Vamos a sobre todo ver las glándulas mucosas que tienen esta característica de ser más pálidas, además de, en este caso, en la cara bucal, vamos a observar el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Con ello me mencionaba que la capa más superficial es plana. Entonces, de aquí nos vamos a guiar para poder decir de que no presenta queratina. Esta zona está libre de la queratina. Como recuerdan, la queratina nos va a ayudar sobre todo a la protección, pero en este caso, al no presentarla, vamos a decir que es un epitelio poliestratificado plano por la forma no queratinizada. Ahora, bien, cualquier duda, por si acaso, pueden comentarla por el chat. Creo que un compañero mencionó el núcleo de la célula olfatoria central. Exacto, como es una neurona, va a tener una disposición central. Como recordamos, tiene dos ramificaciones, tanto de las dendritas y de los axones. Por lo tanto, el soma, el cuerpo neuronal, se va a ubicar de forma central, ¿no? Recordando ello. Ahora, en cuanto a la tráquea, vamos a ver que este es un tubo de paredes rígidas que va a comunicar a la laringe con los bronquios, además de... ok. Bien, en todo caso, vamos a volver a hacer un recordaris. Muchas gracias, Jonathan. En todo caso, vamos a ver que en el caso de la tráquea, vamos a ver que posee un esqueleto de cartílago hialino que va a estar constituido de 16 a 20 piezas anulares en forma de herradura unidas por tejido conectivo fibroso con fibras elásticas. Y en la cara posterior de la tráquea vamos a ver sobre todo la inserción de fibras musculares transversales. Como podemos observar en este gráfico vamos a observar tanto el cartílago hialino en forma de C, en forma de U o también en forma de herradura, como pueden decirlo algunos, y la unión que recibe la inserción de las fibras musculares lisas transversales, ¿no? Ahora, vamos a ver que la tráquea va a tener diferentes capas histológicas, tanto de la mucosa, de la lámina propia, la submucosa y de la adventicia. En cuanto a la mucosa, va a ser de tipo respiratorio. Este tipo de mucosa va a ser por parte de los cilios, también abundantes. Y bueno, esto va a ayudar sobre todo, como sabemos, a que se puedan eliminar las partículas extrañas. Además de la lámina propia, va a estar formada por tejido conectivo laxo, además de que la submucosa va a estar separada por fibras elásticas a manera de membrana. La submucosa va a presentar glándulas mixtas, cuya secreción va a contribuir a proteger al epitelio traqueal. Y la adventicia vamos a recordar que va a unir a los órganos del cuello y del mediastino, ¿no? Ahora, vamos a verlo mejor en el tejido, en la lámina histológica, y de paso vamos a recordar todo lo que se mencionó anteriormente. En cuanto a la tráquea, vamos a tener 4 tipos de capas, tanto la capa mucosa, la capa submucosa, la capa propia del cartílago hialino y la capa adventicia. En cuanto a la capa mucosa, vamos a observar el epitelio y la lámina propia, ¿no? En cuanto al epitelio y la lámina propia, vamos a ver aquí, este es el epitelio. El epitelio va a ser pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, además de presentar la lámina propia, que en este caso va a estar acompañada de no tener glándulas. Aquí no vamos a presenciar glándulas, en cambio en la submucosa sí. Esa es la diferencia, ¿no? En este caso no vemos presencia de glándulas, en cambio en la submucosa vamos a presenciar glándulas mixtas. En cuanto al cartílago hialino en forma de C, vamos a observar este tipo de cartílago que es más evidente, además de va a tener extremos libres en la zona posterior, como vimos, unido con inserciones musculares lisas. Y en la zona de la capa adventicia vamos a ver un tejido conectivo laxo con presencia de vasos sanguíneos, además de un filete nervioso que va a ayudar a irrigar la pared, ¿no? Esto es por parte proporcionada del tejido conectivo, ¿no? Bien, ahora tenemos estas 4 capas
vamos a observar la siguiente lámina. En esta lámina vamos a, sobre todo, reconocer a la lámina propia. Aquí podemos observar a la lámina propia, que es parte de la mucosa, al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Como ustedes ya saben reconocer, son varios estratos, que da la apariencia de varios estratos, pero al final es solo uno. Además de la condensación de fibras elásticas. En sí, aquí podemos ver de que esto es parte también del tejido conectivo de la submucosa, además de las glándulas mixtas que podemos ver como la semiluna de Januzzi y ciertas irrigaciones por parte de vasos sanguíneos como esta vénula, ¿no? Pero en realidad lo más importante es reconocer las capas por parte de la mucosa y por parte de la submucosa, como podemos observar aquí. Ahora, en esta siguiente lámina, también vamos a observar a más detalle este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Como vemos, van a tener la apariencia de varios estratos, además de las células caliciformes que tienen un citoplasma más pálido y circular, van a encargarse de secretar el moco. La lámina propia, en este caso la lámina propia, vamos a observar que va a tener infiltrador linfocitiario y sobre todo vamos a ver que esto es parte de la capa de la mucosa, ¿no? Ahora, vamos a ver la zona posterior de la tráquea. Aquí, a diferencia de las anteriores láminas, hemos dicho de que en la zona posterior va a estar con inserciones de fibras musculares tipo lisas, ¿no? Estas fibras musculares van a estar en forma transversal, además de que hay presencia de glándulas mixtas, como podemos ver la semiluna de Januzzi, el cartílago hialino en forma de herradura, que va a estar conectado a este tipo de inserciones de fibras musculares lisas, ¿no? Ahora, vamos a ver en cuanto a los pulmones, de forma general, porque los pulmones en sí nos van a ayudar a poder diferenciar tanto los bronquios, en este caso vamos a ver las inserciones que van a presentar a nivel de los bronquios intrapulmonares, pero vamos a mencionar que los pulmones son órganos situados dentro de la cavidad torácica y que van a estar cubiertos tanto por la pleura visceral y divididos entre sí por el mediastino, ¿no? Además que van a presentar bronquios, arterias, venas linfáticas y de nervio. Además, en cuanto a la circulación venosa, tenemos a que las venas pulmonares conducen la sangre oxigenada y las venas bronquiales van a ayudar a irrigar la zona de los bronquios. Y en cuanto a la circulación arterial, tenemos que va a irrigar con sangre oxigenada el árbol bronquial, así como irriga la pleura visceral, ¿no? Vamos a ver, sobre todo ahora, enfocarnos en los bronquios. Los bronquios en sí van a tener diferentes clasificaciones porque iniciamos con los bronquios principales. Estos bronquios principales van a ser los bronquios que podemos observar después de la tráquea, que se ramifica en dos bronquios, bronquios principales, que van a después a segmentarse en bronquios más pequeños, que también va a presentar ciertas características histológicas que vamos a ver a continuación. En cuanto a los bronquios lobares secundarios, como podemos ver aquí, van a ser tanto después en bronquios segmentarios terciarios, van a dividirse luego en bronquiolos tanto de conducción, terminales, finalmente respiratorios, para luego pasar a grupos de conductos alveolares y sacos alveolares, que es ya parte de la porción respiratoria. Como recordamos aquí, todo este nivel de tráquea, bronquios y bronquiolos van a ser parte de la porción conductora hasta bronquios terminales. A partir de aquí hacia adelante son porciones respiratorias porque se van a encargar netamente, aunque de parte de conducción y intercambio gaseoso, ¿no? Entonces vamos a ver que el bronquiolo respiratorio, conductos alveolares pueden encargarse de esas funciones. Ahora, vamos a mencionar sobre todo que los bronquios van a presentar siempre cartílago. Esto nos va a ayudar a reconocer de forma histológica las láminas. A ver, vamos a pasar que en cuanto a los bronquios van a presentar capas como la mucosa,
En este caso podemos ver que el epitelio va a ser un respiratorio típico, es decir, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como podemos observar en la imagen, y la altura va a disminuir conforme los bronquios reducen su calibre. Además, la membrana basal va a tener un espesor mayor en los bronquios primarios, pero van a ir desapareciendo conforme se van ramificando en más bronquios. Ahora, en la lámina propia vamos a ver que va a ser semejante a la de la tráquea, pero va a disminuir en cuanto a su proporción al diámetro de los bronquios y tiene un epitelio respiratorio igual al de la tráquea. El epitelio respiratorio va a ser parecido al que mencionamos en la tráquea, pero va perdiendo altura, porque mientras más se ramifica, más delgada se hace la capa. Entonces va a llegar a convertirse a nivel de los bronquiolos terminales en cilíndrico simple, con células ciliadas y también células caliciformes. Ahora, en cuanto a la capa muscular de los bronquios, va a tener una capa continua de músculo liso y va a separar a la lámina propia de la submucosa. Aquí podemos observar, esta es la capa muscular. En los bronquios menores va a ser más delgada y hasta puede parecer discontinua en ciertos trayectos. Y en cuanto a la capa submucosa, va a ser un tejido conjuntivo laxo en los que los bronquios mayores van a presentar glándulas como tejido adiposo y va a presentar también el músculo de Reisensen, en este caso de disposición circular, ¿no? Ahora, en esta lámina histológica que vamos a ver a continuación, vamos a ubicar mejor todas estas características. En cuanto al pulmón, ingresamos al pulmón, vemos a los bronquios, empezamos con el bronquio intrapulmonar. El bronquio intrapulmonar de por sí presenta cartílago. Entonces, aquí podemos observar a nuestro cartílago hialino que tiene placas segmentarias. Además del cartílago hialino, vamos a ver que presenta un epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, va a presentar ondulaciones y el músculo liso va a estar en forma circular, conocido también como músculo de Reisensen. Además, podemos observar ciertas glándulas, pero lo más importante son estas estructuras mencionadas aquí, ¿no? Estas. Ahora, vamos a ver en cuanto al bronquio intrapulmonar. Sí, el bronquio intrapulmonar, vamos a observar acá también nuevamente el epitelio, pseudoestratificado, el cartílago, el músculo. Ahora, nos vamos a los bronquiolos. ¿Qué diferencia hay con los bronquios? En primer lugar, no van a tener cartílago y tampoco glándulas. Como pudimos ver en la anterior imagen, aquí había presencia de glándulas de tipo mixto, pero ahora no vamos a observar estas glándulas y tampoco el cartílago. La capa de músculo va a ser relativamente gruesa, también conocida el músculo de Reisensen, además de tener una orientación helicoidal, por lo que en las láminas histológicas no lo vamos a ver de forma completa, sino también vamos a ver ciertas disposiciones. Ahora, en cuanto al epitelio, como se mencionó, al inicio va a ser más altas, pero luego con el pasar de las divisiones va a tener una altura menor, así como la ausencia de las glándulas va a ser en la lámina propia y no va a tener estructuras cartilaginosas y una mayor predominancia de fascículos musculares lisos. Entonces, aquí vamos a observar más fascículos musculares lisos, no cartílago, no glándulas. Bien. En la imagen podemos observar tanto un bronquio intrapulmonar y un bronquiolo. En este caso vamos a luego especificar los tipos de bronquiolos, pero aquí queremos ver sobre todo las características entre ambos, ¿no? El bronquio intrapulmonar, como se dijo, cartílago hialino. Aparte de ello, las glándulas, aquí podemos ver las glándulas de tipo mixta. En cambio aquí no, aquí podemos ver que hay una predominancia mayor de los músculos, en este caso de tipo fascículos musculares lisos, y no vamos a ver cartílago. Ahora ni glándulas. Ahora en cuanto al bronquiolo propiamente dicho. El bronquiolo propiamente dicho va a presentar sus capas. En cuanto a sus capas, tenemos la capa de la mucosa, la capa del epitelio y la capa del cartílago. En cuanto a la mucosa, esta mucosa va a ser festoneada, es decir,
que va a ser ondulada, va a tener pliegues, además del epitelio va a ser pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que vamos a ver una evolución que va a tener conforme vayan pasando las divisiones, ¿no? Hasta ahora nos vamos a quedar en este tipo de epitelio. Hasta ahora el bronquiolo propiamente dicho va a presentar este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Además, las células caliciformes van a ser menos abundantes. Conforme se va dividiendo hasta bronquiolo terminal, van a desaparecer, ¿no? Como podemos ver aquí. Y también podemos ver en cuanto al cartílago, de que pueden aparecer pequeños restos de ramificación, ¿no? Ahora, vamos a observar en las láminas histológicas lo mencionado. Tenemos aquí los bronquiolos intrapulmonares que son grandes, aparte de ello también las características que se mencionaron anteriormente. Pero ¿qué vemos aquí? Que hay una división. Esta división, aparte del bronquiolo propiamente dicho, no va a presentar cartílago ni glándulas, pero va a tener un epitelio continuo de pseudoestratificado cilíndrico ciliado, además de que su luz va a ser estrellada, como podemos ver aquí, va a tener una luz estrellada y va a tener acá una continuación con otro bronquiolo. En este caso podemos ver que el bronquiolo terminal va a ser, por el contrario, teniendo un epitelio continuo cilíndrico simple, ya no es pseudoestratificado, sino cilíndrico simple, y a la luz vamos a ver que va a ser más redondeada, ¿no? La luz aquí era más estrellada, festoneada, aquí no. Podemos ver que esta luz es más circular. Además de, vamos a observar que la capa de fibras se va a ir adelgazando más y ahora nos vamos a ver esta continuación. Este bronquiolo terminal va a derivar en un bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio va a ser un epitelio discontinuo. Como podemos ver aquí se abre. ¿Y por qué se abre? Porque se va a abrir a los alvéolos. Aquí podemos ver cómo se está abriendo los alvéolos. En este caso, vamos a ver que su tipo de epitelio va a ser cúbico simple y su capa muscular va a ser más reducida, ¿no? Ahora vamos a especificar más ahora del bronquiolo terminal. Como lo mencionamos, va a ser un epitelio cilíndrico simple ciliado. No va a presentar células caliciformes, además de que van a disminuir las células ciliadas y debajo del epitelio va a haber una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y luego una capa incompleta del músculo liso. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, aquí podemos observar ello. El bronquiolo terminal, sobre todo, va a presentar una luz más redondeada, como podemos ver acá, una luz más redondeada, además de que la capa de fibras musculares y la capa adventicia va a ser más reducida, como lo podíamos comparar con los otros bronquiolos, ¿no? Con el bronquiolo propiamente dicho. Vamos a ver en cuanto al bronquiolo respiratorio, que el bronquiolo respiratorio va a estar revestido por un epitelio discontinuo. Aquí podemos ver cómo se abre, ¿no? Se está abriendo y van a deber su nombre sobre todo a que de su pared van a salir divertículos como estos divertículos que se abren más y más pequeños, porque en este tipo de bronquiolo ya inicia la función de intercambio de gases, tanto de O2 y CO2, la hematosis. Van a formar una pared de transición entre la porción conductora y la porción respiratoria y va a tener una pared parcialmente alveolada, ¿no? Que va a tener dentro de sus paredes alvéolos. Además, el epitelio aquí va a ser simple cúbico, sin células secretoras de mucus y a la vez van a conservar los cilios. Van a tener evaginaciones por parte de los alvéolos y va a escasear de fibras musculares. Además, por fuera del epitelio hay fibras musculares lisas que pueden ser observadas como fibras elásticas y de reticulina. Ahora, vamos a ver otro dato interesante, que cada bronquio respiratorio al término de su recorrido se divide en 3 conductos alveolares. ¿Cómo podemos observarlo acá? Un conducto, 2 conductos, 3 conductos, ¿no? Entonces, acá podemos observar también el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, como se dijo, es un epitelio discontinuo.
es cúbico simple, además, además de que va a abrir sobre todo a los alvéolos y a los sacos alveolares, ¿no? Va a tener este tipo de unión a los sacos alveolares, que son los conjuntos de los alvéolos. Vamos a pasar ahora. ¿Qué son los conductos alveolares? ¿Qué son los sacos alveolares? ¿Y qué son los alvéolos? Vamos a ver que los conductos alveolares van a tener un curso sinuoso. En sí, como podemos observar en esta imagen, los conductos alveolares van a tratar de conducir a los sacos alveolares y los sacos alveolares van a contener a los alvéolos. Entonces, vamos a ver que este trayecto se va a ver de forma histológica como paredes delgadas, discontinuas por la apertura de abundantes alvéolos, además de que podemos observar cierto epitelio plano simple y fibras musculares elásticas, ¿no? Puede ramificarse de 2 a 4 sacos alveolares. En cuanto a los sacos alveolares, vamos a ver que están reunidos en racimos. Aquí, como podemos ver en la imagen, estos sacos alveolares son racimos, abiertos a una cavidad central común y que van a ser estas cavidades los conductos alveolares, ¿no? Están entre sí interconectados. Y finalizamos con los alvéolos, que en sí los alvéolos van a tener esta función del intercambio gaseoso, además de que van a permitir las paredes, van a permitir que las evaginaciones que se encuentran en las paredes de los bronquiolos respiratorios y en los conductos alveolares y sacos alveolares, además van a tener una forma hexagonal o poliédrica. Y ahora vamos a mencionar ciertas estructuras que van a conformar al alvéolo. Ahora, eso lo vamos a acompañar de las imágenes que tengo preparadas. Las paredes van a ser muy delgadas y van a constituir tabiques interalveolares, que son tejidos adyacentes que hay entre los alvéolos. Además, van a presentar dos caras por parte de las células epiteliales planas o de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son los más importantes aquí porque van a encargarse sobre todo de mantener el intercambio gaseoso con el capilar fenestrado, ¿no? Ahora, el intercambio de gases se va a efectuar en la zona donde el capilar está próximo a uno de los alvéolos y esta se le va a conocer como la barrera de aire-sangre. ¿Cómo es eso? Bien, en este caso vamos a poder observar en un inicio, como dijimos, los conductos alveolares que tienen un recorrido sinuoso, además de, sobre todo, abrirse a los sacos alveolares. Aquí podemos observar un bronquiolo respiratorio, además de los alvéolos pulmonares, que son las unidades más pequeñas. Bien, ahora, ¿cómo es eso de las partes o qué tipo de células va a presentar el alvéolo? El alvéolo va a presentar el neumocito tipo 1, también la célula endotelial, el neumocito tipo 2 y los macrófagos. En cuanto al neumocito tipo 1, estas van a ser células epiteliales de revestimiento. Aquí podemos observar una de ellas. Estas células epiteliales de revestimiento van a ser planas, muy delgadas, y van a también tener un núcleo plano que puede tener cierta prominencia en la luz. Ahora, estos bordes van a presentar en ciertos casos microvellosidades cortas, pero vamos a ahora tener en cuenta de que tanto los neumocitos tipo 1 y las células endoteliales van a encargarse ambas de este tipo de barrera aire-sangre, ¿no? Bien, en cuanto a la célula endotelial, vamos a recordar que estas van a cubrir la luz del capilar. Ahora, vamos, ¿dónde se encuentra? Por ejemplo, aquí podemos ver una célula endotelial que cubre al capilar. Aquí podemos ver el eritrocito y dentro de este capilar, el eritrocito, y aquí está también otro capilar, ¿no? Creo que le está tapando esta línea azul, pero este es otro tipo de célula endotelial, ¿no? Célula endotelial, ahora, el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 también es muy importante porque, en primer lugar, puede ser llamado como células septales. O sea, tiene otro nombre, que son las células septales. Ahora, en cuanto a las células septales, vamos a ver que tiene una forma redonda, como aquí. En algunos casos también se le conoce como tipo cuboidal. Y se van a ubicar sobre todo en los ángulos. Aquí podemos observar en los ángulos de unión, ya sea a nivel de los tabiques
interalveolares, que es entre alvéolos, el tejido adyacente entre alvéolos, o también se pueden ubicar sobre la superficie del alvéolo en sí. Bien, no, más que todo, perdón, me estoy confundiendo acá. Los neumocitos tipo 2 se van a ubicar sobre todo en los tabiques interalveolares. Ahora, el núcleo va a ser más grande. En cuanto más grande, también más vesiculoso. Va a también contener una sustancia muy importante que es la sustancia surfactante. ¿Qué significa esta sustancia surfactante? Va a ser una cubierta lipoproteica que va a ayudar va a tener un efecto tensoactivador que va a proteger la superficie del epitelio alveolar. Ahora, en cuanto al macrófago, vamos a ver que los macrófagos van a ser células móviles que pueden estar en los tabiques interalveolares y estos van a tener un movimiento, ¿ya? Ahora sí, estos van a tener un movimiento o bien a nivel de los tabiques interalveolares o también pueden dirigirse encima de los neumocitos tipo 1. ¿Por qué? Porque se van a encargar de fagocitar las partículas de contaminación. Como sabemos que esta es una zona altamente contaminada, es necesario tener células de tipo inmunitario para que nos ayude a contrarrestar diferentes patógenos que quieran ingresar a esta zona. Ahora, ¿por qué señalo también esta parte? Porque esta parte es conocida como la barrera aire-sangre, donde se produce el intercambio gaseoso, que vamos a profundizar a continuación. En cuanto a la barrera hematogaseosa, esta es conformada por el alveolo y el capilar. ¿Qué parte del alveolo y qué parte del capilar? Está constituida sobre todo por dos capas correspondientes al neumocito tipo 1 y a la célula endotelial del capilar. Entonces, podemos observar aquí en esta imagen que en sí el neumocito tipo 1 va a estar ubicado superficialmente mirando hacia la luz. Y de aquí vamos a ver que el neumocito tipo 1 tiene su lámina basal. Esta lámina basal también va a estar en conjunto con el intersticio o también conocido como tejido conjuntivo que va a presentar fibras elásticas y reticulares. Entonces, esta es nuestra lámina basal. Y luego, ¿qué seguimos? La membrana basal, pero de la célula endotelial, seguido de la célula endotelial de por sí, ¿no? Esta célula endotelial que cubre al capilar. Entonces, este tipo de interacción del neumocito tipo 1 y el capilar se le va a conocer como la barrera hematogaseosa porque se va a producir tanto el intercambio del CO2 y el O2. Aquí podemos observarlo igual, como del capilar sale el CO2 y como de parte del neumocito tipo 1 va a ingresar, ¿no? El O2. Ahora, esto hay que tenerlo mucho en cuenta porque también creo que viene en una pregunta del pretest. En este caso vamos a ubicarnos dentro de la lámina histológica. En la lámina histológica vamos a ver al neumocito tipo 1. Como se sabe, el neumocito tipo 1 va a tener una apariencia plana, es una apariencia plana y el núcleo va a protruir hacia la luz, puede ser un poco más voluminoso. Además del neumocito tipo 2, va a estar presente sobre todo en los ángulos de intersección, van a ser un poco más acidófilos y van a producir surfactantes. Y vamos a ver sobre todo otra célula importante que es la célula endotelial, que es la célula plana que va a revestir al capilar sanguíneo. Aquí podemos presenciar una célula plana como la célula endotelial. El macrófago en sí vamos a poder observar en diferentes zonas, tanto en los tabiques interalveolares, como también podemos observarlas encima de los neumocitos. Ellos tienen tránsito libre y se encargan sobre todo de purificar las partículas que no sean, que puedan generar algún tipo de daño al organismo. Y esta estructura señalada, que está aquí, es la barrera aire-sangre, donde va a haber interacción tanto por parte de los neumocitos tipo 1 con, en este caso con su citoplasma, y es la célula endotelial del capilar continuo y la lámina basal interpuesta, ¿no? En este caso podemos observar a simple vista, es muy difícil, sobre todo de identificar todas estas pequeñas partes, pero como lo pudimos ver aquí, en sí está conformado de esta manera, ¿no?
Ahora, vamos a ver aquí otro tipo de características para que podamos ya finalizar con este tipo de repaso. Primero reconociendo a los neumocitos tipo 2, que son células más grandes. En este caso pueden ser cuboidales, aparte de tener sobre todo a las células endoteliales, que van a estar cubriendo al capilar, a los macrófagos, que van a ser libres, en este caso están transitando, y a las células neumocitos tipo 1, que van a ser planas, su núcleo va a ser un poco prominente, como podemos ver aquí, planas pero con un núcleo prominente. El núcleo es el que se nota más en este aspecto. En cambio, los neumocitos son más, en este caso, vesiculosos, más grandes, y que van a producir el surfactante que va a ayudar a una correcta interacción de la barrera hematogaseosa. Bien, para finalizar, una pequeña pregunta de lo que estuvimos mencionando aquí. Con respecto a la barrera alveolo capilar, bueno, esta pregunta creo que ya la vieron anteriormente. Marque la opción correcta. La barrera alveolo capilar, vamos a ir descartando, ¿ya? Mientras ustedes pueden escribir sus respuestas, vamos a ir descartando. En sí, está constituida por el neumocito tipo 2, el endotelio y la lámina basal común. Bueno, recordemos que el neumocito tipo 2 no interviene directamente, sino lo que interviene es el surfactante. Entonces se descarta. En cuanto a la opción B, vamos a tener, lo conforman la célula endotelial del capilar fenestrado y el neumocito 1, tipo 1. Bueno, en sí, yo creo que esta sería la respuesta porque está mencionando a las dos estructuras importantes que van a intervenir. En cuanto a la opción C, menciona está ubicado en el centro del tabique interalveolar, no necesariamente, sino donde estén ubicadas tanto el neumocito tipo 1, como se mencionó, y el capilar. Aparte, la difusión, en este caso, la difusión que va a existir en esta zona va a ser de tipo pasivo. Recordemos, la difusión va a ser por tipo pasivo para que pueda existir el intercambio de CO2 y el O2. Ahora, la encontramos en la pared de los bronquiolos terminales y respiratorios. En sí, no, porque no, en los bronquiolos terminales es una segmentación más amplia. Nosotros ahorita estamos ubicados en una unidad más pequeña que es en sí los alveolos, por lo tanto no es. Y ubicado en un lado del tabique interalveolar, no necesariamente. Entonces la respuesta sería la B. La B lo conforman la célula endotelial del capilar fenestrado. Además de que, como recordamos, estas van a ser las capas que interactúan, como aquí podemos observar que haciendo un zoom a esto podemos observar la interacción del neumocito tipo 1 y del endotelio, ¿no? Ahora, otra pregunta en cuanto a los cuerpos lamelares. ¿Qué serían los cuerpos lamelares? Ahora lo vamos a explicar más sobre ello. Conteniendo las sustancias surfactantes, se ubican en el citoplasma de la célula. Bien, ¿alguien desea dar una respuesta o de frente explicamos un poco más sobre cómo sería esto? Bien, en todo caso, vamos a proceder a explicar. En cuanto a ello, muy bien, neumocito tipo 2. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos al neumocito tipo 2. Estos cuerpos lamelares van a tener función de, sobre todo, ayudar a la producción del surfactante, es decir, a la producción de este surfactante para que sean secretadas hacia la superficie alveolar. Entonces, estas estructuras van a encontrarse en el citoplasma de los neumocitos tipo 2 y van a originar a estos cuerpos multivesiculares, como podemos observar aquí, que a la interacción de la superficie de la membrana van a liberar el surfactante, ¿no? Aquí podemos ver su composición química, sobre todo resaltar ello, que los cuerpos lamelares son cuerpos dentro del neumocito tipo 2 que van a encargarse de formar el surfactante. Y para finalizar, les dejé un pequeño cuadro resumen que encontré del Gardner. Es muy importante mencionar que para cada tipo, en este caso cada estructura vista,
va a existir una región específica, un esqueleto conformado, glándulas, de por sí epitelio propio caracterizado, así como los cilios, puede tener o no tener este tipo de diferenciaciones. En cuanto a las células caliciformes, también algunas zonas no presentan, como otras sí presentan, porque unas zonas se encargan específicamente de la secreción de moco y a la vez este moco ayuda a movilizar mejor los cilios y características especiales, ¿no? Aquí podemos resaltar que en la cavidad nasal se pueden ubicar las fibrisas, que son folículos pilosos, los plexos venosos, células basales sustentaculares, olfatorias y fibras nerviosas, como lo vimos en la capa olfatoria. Ahora, en cuanto a la faringe, podemos también observar estas amígdalas. En la laringe, como recordamos, las cuerdas vocales, la epiglotis. En la tráquea podemos observar como características especiales el músculo traqueal, que se ubicaba en la región posterior de la tráquea, además de tener una lámina elástica. En la vía conductora intrapulmonar, dos bandas helicoidales del músculo liso. Ahora, para finalizar, tenemos también la vía conductora intrapulmonar, que está conformada por células de Clara, así como alvéolos como parte de la invaginación de la pared. Y en la vía aérea respiratoria vamos a observar también alvéolos como invaginación de la pared, de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, macrófagos. Y bueno, aquí podemos mencionar que el neumocito tipo 1 junto con el capilar se encargaban de la barrera aire-sangre. El neumocito tipo 2 ayuda a la producción del surfactante, agente tensoactivo, para que no haya un colapso del alvéolo, y el macrófago que ayuda a la limpieza, ¿no? A eliminar sobre todo esas partículas que puedan perjudicar sobre todo esta área, ¿no? Bien, chicos, para finalizar, les voy a volver a compartir el pretest y por mientras, si hay algún tipo de duda, consulta, pueden dejarla por el chat. Para los que no recibieron el pretest, voy a volver a pasarlos ya que durante la exposición no podía interrumpirlo. Muchas gracias más bien.